Bien, jóvenes cachimos, entonces continuamos con la resolución del material y pasamos a la sección C, ¿no es cierto? Resolvamos el texto en inglés. Entonces, dice aquí, to understand the present, ¿cierto? To understand the present, para comprender el presente, ¿cierto? We must understand, debemos comprender. How, cómo, it is influenced, cómo está influenciado by the past, por el pasado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, to understand the present, para comprender el presente, we must, debemos, understand, comprender, how, cómo, it is, está influenced by the past, por el pasado, influenciado por el pasado. ¿No? O sea, cómo el presente está impactado por el pasado, ¿no? Está influido por el pasado. The shadows cast, the shadows cast, o sea, las sombras proyectadas by the past, por el pasado, extend, se extienden over, a lo largo de the billions, los miles de millones of years, de años, during, durante, which life, los cuales la vida, on earth, en la tierra, evolved, evolucionó. ¿Ok? Entonces, the shadows, las sombras, ¿ok? Cast, proyectadas, ¿sí? Las sombras proyectadas, cast, proyectadas, by the past, por el pasado, extend, se extienden, over, a lo largo de, the billions, los miles de millones, of years, de años, during which, durante los cuales, life, la vida, on earth, en la tierra, evolved, evolucionó, ¿no? Durante los cuales evolucionó la vida en la tierra. ¿Sí? Entonces, luego dice por aquí, specific shadows, sombras específicas, are cast, están proyectadas o se proyectan by the several million years, por los muchos millones de años, ¿no es cierto? During which, durante los cuales, our ape ancestors, nuestros ancestros simios, evolved into humans, evolucionaron en humanos. Vamos con esta parte entonces. Specific shadows, sombras específicas, are cast, están proyectadas, by the several million years, por los muchos millones de años, during, durante, which, los cuales, our ape, nuestros simios, ancestors, ancestros, evolved, evolucionaron into humans, en seres humanos. And, y, much more recently, mucho más recientemente, during, durante, the origin of agriculture, el origen de la agricultura, and the rise of cities, y el aumento de las ciudades. Denme un segundito, por favor. Bien. About 10,000 years ago, ¿no? Durante el origen de la agricultura entonces y el surgimiento de las ciudades hace unos
10.000 años. 10,000 years ago. ¿Ok? Entonces, de nuevo por aquí. Durante the origin of agriculture, el origen de la agricultura, and the rise y el surgimiento of cities, de las ciudades. About 10,000, ¿qué cosa es 10,000? Es 10.000 years ago, 10 años hace. ¿No? Esa sería la traducción literal. Entonces, dice aquí que determinadas sombras específicas del pasado se proyectan, ¿no? Por miles, por muchos millones de años, durante los cuales nuestros ancestros primates evolucionaron en los seres humanos que somos ahora. Y de manera mucho más reciente, ¿no es cierto?, durante el origen de la agricultura y el surgimiento de las ciudades, ¿no es cierto?, hace unos 10.000 años, ¿ok? Entonces dice luego, important shadows, o sea, sombras importantes, ¿ok? Important shadows, ¿sí? Arcas, están proyectadas by experiences, por experiencias, that que each of us, cada uno de nosotros, ¿ok? Encountered, ¿ok? Encontramos since, desde, our beginning, ¿ok? Nuestro comienzo, as a fertilized egg, como un huevo fertilizado, como un óvulo fertilizado, ¿ok? Entonces, bueno, repito, denme un segundito, por favor. Vamos a... Dice aquí. Important shadows, sombras importantes, are cast, están proyectadas, by experiences, por experiencias, that que each of us, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Encounter it, encontramos, ¿okay? Since, desde our beginning, nuestro inicio, nuestro origen, as como a fertilized egg, un huevo, un óvulo fertilizado. ¿Okay? The legacy, el legado, of billions, de miles de millones, of years, de años, of biological evolution, de evolución biológica, persiste, in the evolutionary conserved genes, ¿no? En los genes conservados evolutivamente. ¿Okay? Entonces, that govern, dice por aquí, ¿qué gobiernan? The development of all multicellular animals, que gobiernan el desarrollo de todos los animales multicelulares. ¿Okay? Entonces, vamos con esta idea de nuevo. The legacy, el legado of billion of years, de miles de millones de años, of biological evolution, de evolución biológica, persisten, in the evolutionarily conserved genes, ¿no? En los genes conservados evolutivamente. That govern, que gobiernan, the development, el desarrollo, of all, de todos, multicellular animals, los animales multicelulares. ¿Okay? Pero, the most important time scale for understanding, ¿cierto? La escala de tiempo, pero, the most important time scale, pero la escala de tiempo más importante for understanding, para comprender, the unique features, las propiedades, las características únicas of Homo sapiens, del Homo sapiens, is the last few, son los últimos million years, millones de años.
during which time, durante los cuales our ancestors, nuestros antepasados, rapidly evolved, rápidamente evolucionaron, ¿no es cierto? The distinctive features, las propiedades distintivas that characterize our species, que caracterizan nuestra especie. ¿Ok? Entonces lo que somos ahora es básicamente una sombra, ¿no es cierto?, de todo un derrotero histórico de desarrollo evolutivo. Entonces dice aquí, the unique features, las propiedades únicas of Homo sapiens, del Homo sapiens, is the last few millions years, ¿no es cierto? Aquí dice la escala de tiempo más importante para comprender las propiedades únicas del Homo sapiens es, ¿no es cierto?, son los últimos millones de años, during which, durante los cuales, time our ancestors, ¿no es cierto?, nuestros antepasados, rapidly evolved, rápidamente evolucionaron, the distinctive, o desarrollaron, the distinctive features, las propiedades distintivas, that characterize our species, que caracterizan nuestra especie. ¿Ok? Hasta aquí está todo claro, jóvenes cachimbos. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tudo bem? Muy bien, Camila, vamos entonces con la primera pregunta. The topic of the reading is, ¿no? Es el tema central, eso ya lo tenemos claro. ¿Sí? The experiences live and the shadows projected. ¿Sí? Las experiencias vividas, ¿sí?, y las sombras proyectadas. The present and the past. El presente y el pasado. In understanding the world, en la comprensión del mundo. ¿Okay? The relevance of the past, la relevancia del pasado. To understand Homo sapiens, para comprender al Homo sapiens. ¿Okay? The shadows of the past, las sombras del pasado. That will continue in the future, que continuarán en el futuro. Y finalmente, the future and biological development in the present, el futuro y el desarrollo biológico en el presente. What is the key, dear cachimbos? ¿Cuál sería la clave aquí, maestros? Cuéntenme. A ver, vamos. Por aquí, Franco Leonardo me indica en efecto que la clave correcta es la B. Vamos a leerla, por favor. El presente y el pasado en la comprensión del mundo, pero no es la comprensión del mundo, maestro. ¿No es cierto? Aquí, básicamente, el texto se enfoca, ¿no es cierto?, en lo que nosotros somos como individuos. ¿Ok? Por eso habla aquí de specific shadows are cast. Se proyectan sombras específicas. By the several million years. Por los muchos millones de años. During which, durante los cuales,
Ahí viene. Our ape ancestors. Nuestros ancestros simios. Evolved into humans. Evolucionaron en seres humanos. Ah, entonces la clave no puede ser la B. La clave no puede ser la alternativa B, maestros cacho. ¿Ok? ¿Cuál sería la clave entonces? A ver, por ahí me dicen, the shadows of the past, las sombras del pasado, that will continue, que continuarán en el futuro, no seas malo, es el presente, ¿ok? El presente, maestro. La clave no puede ser la D. ¿Cuál es la clave correcta? Maestro, pero está aquí. Está aquí enfrente de tus narices, maestro Cachimbo. La clave correcta efectivamente es la C. La relevancia del pasado to understand para comprender al Homo sapiens, efectivamente. ¿Ok? ¿Está? Vamos a resaltarlo bien. ¿Está? Luego dice legacy, denotes. Legacy denotes. Entonces, la palabra legacy, law, que es ley, inheritance, herencia, evolution, evolución, wisdom, sabiduría, ignorance, ignorancia. ¿Cuál sería la clave correcta? Repito, alternativa A, law, que es ley, inheritance es herencia, evolution, evolución, wisdom, sabiduría, ignorance, ignorancia. ¿Cuál es la clave? En la número 2, me dicen por aquí, la clave es la C, evolution, ¿no es cierto? Eso sería con notes, o sea, con nota. Pero aquí dice, the legacy of billions of years of biological evolution persists in the evolutionarily conserved genes. Ahí viene, pues, ahí viene, genes. ¿Ok? Los genes que gobiernan el desarrollo de animales multicelulares. ¿Ya? Entonces no denota evolución, denota más bien, ¿cuál es la clave? Denota más bien herencia. Claro, pues maestros, son los genes, ¿no es cierto?, que compartimos, pero que tienen pues una historia evolutiva enorme, ¿ok? Tienen pues una historia evolutiva enorme, así de concreto. Muy bien. La número 2, entonces la clave correcta es la alternativa B. Vamos ahora con la pregunta número 3. It is compatible, es compatible to say, afirmar, about people's experiences, sobre las experiencias de las personas, that, que. ¿No? Vamos leyendo aquí, vamos con la alternativa A, dice acá, are banal, o sea, son banales, and do not allow us, y no nos permiten, to understand, comprender, the present, el presente. Can reveal, pueden revelar las experiencias de las personas. Interesting data, interesantes datos, to understand, para comprender the present, el presente. Always derive dubious data. Siempre derivan datos dudosos for the present and future, para el presente y el futuro. Are only important, son solo importantes o solo son importantes if they develop, si desarrollan from visual perception, ¿no? Si se desarrollan a partir de la percepción visual o desde la percepción visual. Is only important, solo es importante if it
is a cultural or social experience. Si se trata de una experiencia social o cultural. Bueno, ¿cuál es la clave en la pregunta número 3 entonces? La clave en la pregunta número 3, ¿no es cierto? En efecto, es la alternativa B. That's right. Pueden revelar, can reveal interesting data, datos interesantes, to understand, para comprender the present, el presente. ¿Ok? ¿Está? Bien. Vamos perfectos, maestros cachimbos. Ahí está. Vamos ahora con la pregunta número 4. It is possible to infer, es posible inferir that the biological evolution, que la evolución biológica of the different species, de las diferentes especies, can be, puede ser, ¿ok? Y vamos con la última palabra, ¿no? Dice por aquí, past, ¿cierto? Puede ser pasada. La evolución biológica puede ser pasada. A. Letter B, distorted, distorsionada. Puede ser confused, confusa. Puede ser known, conocida. Puede ser influenced, influenciada. ¿Cuál es la clave? Vayan pensándolo, por favor, denme un segundo. Bien, queridos cachimbos, por aquí me dice mi estimado Franco Leonardo que él considera que la clave es la E, ¿no? Influencia, entonces influenciar. Las diferentes especies pueden ser influenciadas, ¿cierto? Aquí dice lo siguiente, ¿no? Me parece que esta es la clave para poder comprender la alternativa correcta, ¿sí? Aquí nos hablan de un legado, ¿no es cierto?, a lo largo de miles de millones de años. No es cualquier tipo de legado, es un legado genético, ¿ok? Y estos genes gobiernan el desarrollo de todos los animales multicelulares, ¿cierto? Así de concreto. Deme un segundito, hijo. Deme un segundito.
Muy bien, jóvenes cachimbos, continuamos con el develamiento, ¿no es cierto?, de la clave. Bueno, les decía a ustedes que acá nos hablan de un legado genético. ¿Cómo se transmite ese legado genético? A través, obviamente, de los genes. Entonces, yo puedo, por ejemplo, determinar, me voy a salir un poco del texto, si nosotros como seres humanos presentamos una herencia neandertal, lo puedo saber sin problemas, ¿eh? ¿Cómo? A través de un estudio genético. Y eso se ha descubierto, de hecho, ¿cierto? Que ha habido por ahí especies intermedias que, por supuesto, están vinculadas, ¿no es cierto?, con, eh, de manera directa con el Homo sapiens, y en particular los neandertales, que es una cuestión eh, bastante inopinada, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, es que el Homo sapiens eh, copuló con neandertales hembras, ¿no es cierto? Y luego dice que gobiernan, ahí viene justamente el asunto, ¿no? Que gobiernan el desarrollo de todos los animales multicelulares, ¿no es cierto? Pero, dice acá, la escala de tiempo más importante para comprender las propiedades únicas del Homo sapiens son los últimos millones de años, tiempo durante los cuales, ¿no es cierto?, durante el cual nuestros ancestros evolucionaron o desarrollaron rápidamente las propiedades distintivas que caracterizan a nuestra especie, ¿no? Entonces, eh, no hay en realidad ningún secreto, todo se puede descubrir a través de los genes. Y varios de los rasgos paradigmáticos del Homo sapiens, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con un rastreo de genes, un rastreo genético. Entonces, maestros cachimbos, la clave aquí, ¿no es cierto?, la clave aquí no es influenciada, sino más bien conocida. ¿Y conocida por qué? Conocida justamente por los genes. No es que sea pues una historia completamente desconocida, completamente opaca, oscura, que no podamos develar. Son los genes los que permiten tener pues un conocimiento acerca de cómo evolucionó. Y en el caso del Homo sapiens, cuáles son sus propiedades distintivas y por qué. Todo tiene que ver con una herencia genética, así de concreto, el legado del cual se habla en el texto. Por esa razón, la clave correcta aquí sería la alternativa D. ¿Ok? Entonces, vamos ahora sí con la última pregunta, ¿no es cierto? Dice aquí, if it were not possible, si no fuera posible, to know, saber, the implications of the last million years, las implicancias de los últimos millones de años, ¿ok? ¿Qué ocurriría si no fuera posible entonces, ¿no es cierto?, conocer las implicancias of the last million years, del último millón de años, ¿ok? Del último millón de años. Vamos con la alternativa A. The distinctive features, las propiedades distintivas of Homo sapiens, del Homo sapiens, could not be, o el could sería aquí, ¿no? Could not be, eh, understood, no podrían ser entendidas, ¿no es cierto? No podrían ser entendidas, could not be understood, no podrían comprenderse, ¿ok? Luego dice por aquí, biological evolution, la evolución biológica, ¿no es cierto? Would not develop, no se desarrollaría in all the species, en todas las especies of the world, del mundo. The shadows of the past, las sombras del pasado, would reveal, revelarían many more current features, ¿no es cierto? Muchas más características actuales. Current es actual, ¿ok? Evolutionarily conserved genes, los genes conservados evolutivamente, would be, serían lost, perdidos, ¿ok? O estarían perdidos. In all terrestrial species, en todas las especies terrestres, ¿no? Would be lost, lo literal sería estarían perdidas, pero se perderían. Sería la traducción no literal, ¿no? Y luego, alternativa E, the shadows of the past, las sombras del pasado.
would only allow us, ¿no? Solo nos permitiría to understand, comprender the future, el futuro. ¿No es cierto? ¿Cuál es la clave entonces en la pregunta número 5, maestros cachimbos? ¿Qué me dicen? Bueno, a ver, jóvenes cachimbos, ¿qué me dicen, por favor? Si hay alguna duda respecto a la pregunta, háganmelo saber, por favor. Me parece que está claro, ¿no? Aquí en el texto se señala que en efecto los últimos millones de años, ¿ok? Em, son importantes ¿para qué? Para comprender las características distintivas del Homo sapiens. Eso lo dice claramente aquí. Vamos subiendo un poco, ¿no es cierto? Acá lo dice claramente. Pero la escala de tiempo más importante para comprender las cualidades únicas del Homo sapiens son el último millón de años, tiempo durante el cual nuestros ancestros desarrollaron rápidamente las propiedades distintivas que caracterizan nuestra especie. ¿Ok? Dicho esto, entonces, queridos cachimbitos, me parece que la clave es bastante concreta, ¿no? Bastante específica. ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 5? La A, efectivamente, Camila. Las características distintivas del Homo sapiens no podrían ser comprendidas, ¿no? No podrían comprenderse. Entonces la clave es la A. Ahí está. Bien, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Alternativa A. ¿Sí? Muy bien, queridos cachimbos. ¿Quieren el texto dialéctico, el texto mixto? El texto, tenemos un texto continuo, un texto dialéctico y un texto mixto. ¿Qué texto quieren desarrollar, por favor? ¿Qué texto quieren desarrollar, por favor, rápidamente? A ver, me lo indican. Vamos a la sección B. El texto dialéctico. Muy bien, Rodrigo. Vamos con el texto dialéctico rápidamente. Y dice aquí así, ¿cierto? A ver, texto 3A. El último domingo se publicó el anexo, ¿no es cierto?, del Decreto Supremo número 430-2020-EF, aprobado en el 2018 por el expresidente Martín Vizcarra. El objetivo de este decreto es permitir a la SUNAT el acceso a la información mensual, ¿no? DNI, nombre, número de cuenta, código de cuenta interbancario, montos y saldos, entre otros, que le permita combatir la elusión y evasión tributarias. Existen por lo menos dos aristas por las que la aplicación de tal decreto sería negativa, ¿no? Para la ciudadanía. En primer lugar, es una medida que resulta inconstitucional. Según el abogado Enrique Gersi, el Tribunal Constitucional ya ha realizado en el pasado una serie de sentencias, la más importante en 2014, en que se interpreta que existe el derecho a la intimidad financiera como parte del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2 de la Constitución.
Desde ese punto de vista, este derecho solo se puede restringir al levantar el secreto bancario y la reserva tributaria por orden de un juez o de una comisión investigadora del Congreso. No puede el Poder Ejecutivo, con una norma de menor jerarquía, levantar el secreto bancario de todos los peruanos, agregó Gersi. En segundo lugar, el decreto obliga a los bancos a revelar información del público que no les pertenece. El banco es fundamentalmente un vehículo que les permite a las personas realizar sus transacciones. Es decir, la información que brindan no le pertenece a la institución financiera. Por tanto, ejecutar un decreto como el propuesto constituye una violación de las libertades individuales y perdón, del derecho a la intimidad. O sea, levantar el secreto bancario, ¿cierto? Y que ciertas entidades tengan pues tus datos al alcance de la mano, para este autor, el autor del fragmento A, es inaceptable, es inadmisible porque viola las libertades individuales y en particular el derecho a la intimidad. Bien, vamos ahora con el texto B. No es cierto que el Decreto Supremo 430 y sus normas vinculadas impacten negativamente en la vida de la población. Al respecto, León Guayanca, abogado tributario, precisa que su alcance no implica la violación de la privacidad. De hecho, su aplicación supone efectos limitados en comparación con el levantamiento del secreto bancario, pues este demanda obtener mucho más información, como el detalle de las operaciones, las fechas, los montos de cada transacción y la identidad o cuentas de quienes participan en cada depósito o retiro. Imagínense eso, ¿no? O sea, si tú por ahí le has depositado algo de plata a la persona a la cual se levanta el secreto bancario, también va a salir tu nombre, ¿no es cierto? Entonces dice aquí que este decreto supremo 430 es menos intimidante que el levantamiento del secreto bancario, ¿no es cierto? Y la identidad o cuentas de quienes participan en cada depósito o retiro, eso es alucinante, ¿eh? Guayanca sostiene eso en el caso, ojo, del levantamiento del secreto bancario, no del decreto supremo. Guayanca sostiene que no se va a informar todos los movimientos bancarios, solo el saldo e intereses finales iguales o superiores a 30.800 soles, solo en el marco de un proceso de fiscalización por evasión tributaria. La SUNAT solicitará una autorización judicial en cumplimiento con las normas del secreto bancario. Por otro lado, esta institución ha informado que existe un sistema cifrado de información financiera que se trata bajo los estándares de confidencialidad, ¿bien?, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y se ciñe bajo la reserva tributaria. Existe el Servicio Seguro de Recepción de la Información Financiera, creado para este fin, una plataforma con códigos de seguridad que proporciona el sistema para que la empresa, el sistema financiero, pueda enviar esa declaración. Sobre este punto, el instructivo del mencionado sistema señala: la transferencia de los datos se realizará sobre una red privada que estará disponible únicamente para las entidades financieras. Esta conexión entre la entidad financiera y la SUNAT es segura y los datos son cifrados para su transmisión, en atención a estándares internacionales. Entonces, este texto B señala que no hay, pues, digamos, una transgresión de la intimidad, ni mucho menos, y más bien se considera que es un sistema muy seguro, debido a que utiliza, ¿no es cierto?, una serie de recursos digitales que se corresponden con los más altos estándares, ¿no es cierto?, internacionales al respecto. ¿Sí? Bueno, estos dos me parece que son textos expositivos, no es que los autores, salvo el autor del texto A, que al final sienta la posición. Aquí en el caso del autor del texto B, ¿no es cierto?, más bien se remite a una voz que él considera autorizada, que en este caso es un abogado tributario, ¿no? Entonces el autor del texto B, no es cierto, dice, no, sí, acá está la posición, me equivoqué. Aquí está la posición. No, no es cierto, dice el autor, que el decreto supremo y sus normas vinculadas impacten negativamente en la vida de la población. Y, por supuesto, esto lo valida o lo sustenta con la voz especializada de León Guayanca, que es un abogado tributario. ¿Ok? Vamos entonces con la solución del texto. Ambos textos polemizan en torno a qué.
¿Cuál sería la clave entonces en la alternativa, en la pregunta número 1? ¿No es cierto? Vamos rápidamente. Bien. En realidad me da gusto, jóvenes, que por ahí se equivoquen, ¿ah? ¿Saben por qué? Si ustedes no fallan en nada, se pueden confiar. La A no es la clave, pero hay que explicar por qué. Aquí nos hablan de los efectos del decreto Supremo 430 en el resguardo del secreto bancario personal. Pero yo les pregunto algo. Aquí cuando dice efectos, ¿tenemos que entenderlo necesariamente como efectos negativos? O sea, ¿tenemos que entender que son negativos de todas formas? No, para nada. Efectos pueden ser efectos positivos, negativos, cualquiera de los dos. Al no haber un adjetivo, lo puedo entender como positivo o como negativo también. En ese sentido, la clave no puede ser la A. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se está discutiendo en el texto A es, oye, este decreto afecta o atenta contra la privacidad, la intimidad. El autor del texto A te dice sí atenta. El autor del texto B te dice no atenta. ¿No es cierto? Por ahí me están diciendo que la clave es la E, el vínculo entre el decreto Supremo 430 y la economía de los peruanos. No, no tiene nada que ver con la economía, porque este decreto no va a generar impacto en cuánto ganes o no ganes. Si vas a ganar más o vas a ganar menos, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con el hecho de que si existe por ahí alguna querella entre la SUNAT, o más bien un proceso legal entre la SUNAT y tú por haber evadido impuestos, la SUNAT puede tener acceso a esa información. Se refiere a eso. ¿Ok? Entonces, la clave no puede ser la E tampoco. ¿Cuál sería la clave correcta? En la número 1, efectivamente, la clave sería la B. ¿Ok? La alternativa B. Al posible impacto negativo. Bien, el autor del texto A te dice sí es negativo el impacto. El autor del texto B te dice es mentira que el impacto sea negativo. Entonces, la clave correcta sería la B. Y ahí vamos marcándolo. ¿Sí? Bien, ya lo tenemos. Luego dice levantar, ¿no? Esto está, me parece, en el primer texto. Aquí está. Desde este punto de vista, este derecho solo se puede restringir al levantar el secreto bancario y la reserva tributaria por orden de un juez. Solo se puede levantar el derecho. Tú tienes derecho a que no, a que nadie dé tus datos. Bien, pero ese derecho se puede levantar por orden de un juez o de una comisión investigadora del Congreso. ¿Ok? Entonces, levantar, vamos por abajo, que figura en el texto A, adquiere el sentido de defenestrar, deteriorar. Defenestrar es expulsar, ¿no? Deteriorar, suspender, eliminar, elevar. Me parece que ahí la clave también está bastante clara, jóvenes cachimbos, ¿ah? No se me desesperen, no se me desesperen, ¿ok? Es la C. Es un derecho que se puede suspender, ¿no es cierto? Se puede levantar, se puede suspender, correcto. Ahí está. Entonces la clave correcta aquí sería la C, en efecto. Vamos ahora con la pregunta número 3. Ambos autores concuerdan al afirmar que el secreto bancario será resguardado por la red privada de información usada por la SUNAT, ¿cierto? Solo puede ser afectado por una disposición que procede del Ejecutivo. Se encuentra salvaguardado por un artículo de la Constitución peruana. Está siendo afectado por la implementación del Decreto Supremo 430 en todo el país. Constituye un atributo que puede suspenderse con un mandato judicial. ¿Cuál es el punto coincidente entonces?
A ver qué me dicen, jóvenes cachimbos. En la número 3 me dice por aquí Camila que es la alternativa D, ¿no es cierto? Vamos a leerla. Está siendo afectado, pero si esto fuera correcto, ¿no es cierto? El autor del texto B tendría que decir efectivamente que el secreto bancario, digámoslo así, se puede perjudicar por la implementación de este decreto supremo, y él dice que no, que una cosa es que se levante el secreto bancario y otra cosa es lo que están pidiendo con este decreto supremo. Y más bien el autor del texto B te dice lo siguiente: eh, si tú le tienes miedo a esto, a lo que deberías tenerle miedo más bien es al levantamiento del secreto bancario, porque ahí sí te piden datos, no van a pedir datos no solamente tuyos, sino de las personas que han depositado algún monto en tu cuenta. Va a salir hasta con nombre y apellido, hasta su DNI. ¿Ya? Ese es el levantamiento del secreto bancario. Y aquí en realidad no tiene nada que ver con eso. ¿Estamos de acuerdo? Es por esa razón que la clave no puede ser la alternativa D, querida Camila, ¿no es cierto? Espero que quede claro eso, ¿sí? La clave correcta aquí en la pregunta es la alternativa E. Ambos coinciden en que este atributo del secreto bancario puede sin problema suspenderse con un mandato judicial, en el marco de una investigación, por supuesto. ¿Ok? ¿Está? Listo. Alternativa E. Pregunta número 4. En la segunda parte del texto B, el autor sugiere que la aplicación del Decreto Supremo 430 no pone en riesgo a la ciudadanía. Ahí está, ¿no? Es lo que, a propósito de lo que he dicho hace un momento arriba. No pone en riesgo a la ciudadanía porque. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo dice claramente el autor ahí, ¿ah? Al final. Y por ahí, si no les queda claro eso, que al final dice esto, ¿no? Esta institución ha informado que existe un sistema cifrado de información financiera que se trata bajo los estándares de confidencialidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y se sigue bajo la reserva tributaria, ¿no es cierto? Sobre este punto, dice el instructivo, el mencionado sistema señala, la transferencia de los datos se realizará sobre una red privada, ¿no es cierto?, que estará disponible únicamente para las entidades financieras. Esta conexión entre la entidad financiera y la SUNAT es segura y los datos son cifrados para su transmisión en atención a estándares internacionales. Entonces, no hay nada de inseguridad o que por ahí tus datos se filtren y tú no quieras que se filtren. ¿Quién va a querer que se filtren sus datos, no? Entonces, en la número 4, ¿cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave en la número 4? En la número 4, entonces, maestros cachimbos, ya en realidad nos ganó el tiempo. La clave correcta sería la alternativa B. Se encuentran con protocolos que aseguran que la información no será utilizada inapropiadamente. ¿Ok? Esa es la clave correcta. Y a propósito de la cita que acabo de proyectar, y en la número 5, ¿cierto? En la número 5 dice, dentro de la lógica del texto A, el texto en el cual se manifiesta la voz de Gersi, que es un abogado muy trajinado y además persuasivo, si las normas dictadas por el Ejecutivo poseyeran un rango superior a la Carta Magna, ahí viene justamente eso, ¿no? No puedes pasar por encima de la Constitución. Pero ¿qué pasaría si estas normas dictadas por el Ejecutivo fueran superiores a la Constitución? Entonces, en ese sentido, alternativa E, la posición de Gersi sobre la inconstitucionalidad del Decreto Supremo 430 perdería asidero, ¿no es cierto? En el hipotético negado, ¿no? O sea, si, repito, las normas dictadas por el presidente de la República tuvieran un rango mayor al de la Carta Magna, la posición de Gersi, porque él arguye eso justamente, ¿no es cierto? Entonces ya perderían asidero, o sea, serían débiles, ¿no es cierto?
Dado que Gersi dice lo siguiente, ¿no? No puede el Poder Ejecutivo, con una norma de menor jerarquía, levantar el secreto bancario de todos los peruanos, ¿no es cierto? ¿Y por qué dice eso? Porque el Tribunal Constitucional ya ha realizado en el pasado una serie de sentencias en que se interpreta que existe el derecho a la intimidad financiera como parte del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2 de la Constitución, ¿ok? Y no puedes pasar por encima de la Constitución, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la clave en la pregunta número 5 sería la E, ¿ok? Bien, queridos cachimbos, dicho esto, me despido de ustedes. Voy a dejarles las claves de los otros textos, que son tres, dos de la sección B, uno de la sección C, y con eso nos vemos hasta la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, gracias por la atención.